vida. Y hoy, Padre, nos abrimos voluntariamente a ella en el nombre de Jesús. Amén. La libertad, la oferta del Señor. Los esclavos necesitan ser liberados. Si la libertad se les ofrece y no la toman, es porque se conformaron a ser esclavos. Todos los seres humanos nacemos esclavos de las herencias transferidas de nuestros antepasados. Al nacer en este mundo, nacemos esclavos a un cuerpo, el cual es esclavo del pecado, de la muerte, del egoísmo y de un sistema mundial corrupto y del diablo mismo. Entramos a este mundo por nacimiento y solo salimos por muerte. Todos los que nacemos de Adán somos participantes de la vida que nos heredó, la cual ha formado un sistema opositor a Dios llamado el mundo. El hombre quitó el gobierno de Dios, dando así derecho a ser gobernado por el maligno. Este sistema llamado mundo está influenciado y dirigido por el maligno, el cual controla por medio de engaño y mentira. La Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Esto indica que Él está presente en todos los sistemas de este mundo. También dice que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. En Juan 8:44 dice que lo hace por medio de mentiras. Cuando habla, de lo suyo habla porque es mentiroso, padre de mentira. Todo lo que dice es contra la verdad de nuestro Padre Celestial. Pone duda en el corazón nuestro y cuando lo hace, entonces implanta sus mentiras. Como dijimos anteriormente, somos participantes de este sistema por causa que venimos de Adán, el cual nos heredó esta vida corrupta, esclava de este sistema. El deseo del Padre es llevar muchos hijos a la gloria, semejantes a la gloria de su Hijo Jesucristo, liberarlos por completo de esta vida corrupta. Hebreos 2:10. Entramos a esta vida por nacimiento y solo salimos por muerte. Dios en Cristo toma forma de hombre. En ese estado se hace obediente para poder legalmente destruir en el hombre toda la corrupción que por su desobediencia heredó. Como hombre debe vencer cada enemigo por medio de su obediencia, para después ofrecerle al hombre plena libertad. La Escritura dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15. Solo muriendo pudo destruir el poder del diablo y de la muerte, y se liberó de este sistema, resucitando de los muertos, siendo así libre para siempre. Como dijimos anteriormente, se entra a este sistema corrupto por medio del nacimiento y se sale por medio de la muerte. Al unirnos a Cristo, nos unimos a su muerte, sepultura y resurrección, y por medio de su Santo Espíritu experimentamos toda liberación de este sistema corrupto. La Escritura dice: así como todos están bajo el gobierno de la muerte, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, la vida de resurrección, la que nos libera de la vida de esclavitud. Primera de Corintios 15, 22. Todos los hijos de Dios que habitamos todavía en esta tierra, mantenemos dentro nuestro las dos herencias, la de Adán y la de Cristo. Estas son dos formas de vida, dos naturalezas: la vida de la carne, herencia de Adán, y la vida del Espíritu, herencia de Cristo. Estas dos naturalezas luchan entre sí para gobernarnos. Gálatas 5:17. Nosotros decidimos qué vida vivir, si la de la carne o la del Espíritu.
Tan pronto vivimos la vida de la carne, experimentamos la muerte, oscuridad y esclavitud, herencia de Adán. Pero en cuanto vivimos la vida del Espíritu, experimentamos la vida gloriosa de la resurrección que nos libera de la vida, de la esclavitud de la muerte. La Escritura dice: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, la muerte los volverá a gobernar. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces la vida de resurrección experimentarán, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 12 al 14. Tanto la carne como el Espíritu nos guían. ¿Cuál guianza estamos obedeciendo? Los que viven como hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que viven como hijos de Adán son guiados por la carne. Aquí lo importante es saber cómo dejarnos guiar. Cuando por la fe, puesta en la obra de Cristo, nos aferramos a vivir conforme a los hechos y promesas de su pacto, concedemos al Espíritu de Dios nos guíe, experimentando la liberación de la vida de la carne. La Escritura dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros miembros somos de un mismo cuerpo. Efesios 4, 22 y 25. Así en la vida práctica obtenemos liberación, negando la vida de la carne para darle la preferencia a la vida del Espíritu. La carne miente, pero no el Espíritu. Si niego la mentira, niego la vida de la carne. Y si digo la verdad, le doy preferencia a la vida del Espíritu. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Lo importante es entender lo que escuchamos, hermanos. Que tú y yo cargamos las herencias corruptas de tus padres, de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así a todos, hermanos, las herencias ancestrales hasta que llega Adán. Si observas cuidadosamente, traes comportamientos malvados, herencia de tu padre y de tu madre. El carácter amargado, carácter soberbio y orgulloso, lo cargamos nosotros por herencia de nuestros padres humanos. Son herencias transferidas, hermano, por causa de la genealogía. ¿Cuántos de ustedes se han visto que se parecen mucho a su madre, a su padre, a su abuela, a su tío en su carácter? Amén. Para que sepas que la palabra es la verdad, ¿verdad? Entonces, pero toda esta vida, hermano, que se corrompió, que se volvió rebelde y opositora contra Dios, es la que nos causa todos los problemas aquí en la tierra. Mira, hermano, cuando uno es soberbio y rebelde a lo que Dios dice, está luchando continuamente contra Dios, está resistiendo continuamente a Dios. ¿Cuándo tendrás paz así, hermano? Ahí te va el ejemplo. Para los que están casados aquí, cuando hay acuerdo entre ambos, ¿verdad? En lo que hacen, en las ideas, en las conversaciones, en su dinero, ¿no están en paz entre ustedes? ¿Sí o no? Pero cuando hay desacuerdos, ¿no entran los conflictos? ¿No entran los pleitos? ¿No entra la falta de calma y de reposo? ¿No entra el resentimiento? ¿El enojo? Ven, nuestros problemas radican ahí, en que cada vez que nuestro Padre Celestial nos expone sus mandamientos, lo estamos resiste y resiste. Lo estamos resiste y resiste. Hermano, ¿cuándo tendrás paz? Si el único que te da paz lo estás resistiendo. No sueñes.
Hermano, no, la paz, hermano, que Dios nos ofrece está condicionada por su palabra. El Señor dijo, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. Aquí los cristianos tenemos una decisión. ¿Cuál paz quieres? ¿La que te ofrece el mundo o la que te ofrece Cristo? La que te ofrece Cristo está condicionada a su palabra. La que te ofrece el mundo está condicionada a los deseos de tu naturaleza caída que traes por herencia de tus padres. ¿Cuál de las dos quieres? Si tienes paz en tu carne, tendrás pleito con Dios. Y si tienes paz con Dios, tendrás pleito con tu carne. Así que, hermano, esto es urgente que todos los cristianos lo entendamos. Porque por herencia vamos a comprobar lo siguiente: que Adán nos transfirió la herencia de su rebelión. Y ahorita vamos a comprobarlo. Número 1, el Señor les prohibió a Adán que comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí o no? Y luego les dijo, porque el día que de él comas, morirás. O sea, la muerte te gobernará. La muerte es lo contrario de la vida. Tú estás en mí, tienes vida. Pero si pecas, te vas a retirar de la vida, porque obedeces la muerte. El día que de él comas, morirás. La pregunta es esto: ¿cuántos de los hombres que tú conoces nacen en esta tierra y duran eternamente en este cuerpo? Ninguno. Hermano, tú que estás aquí, ¿verdad? Te voy a traer tú te vas a morir, hermano. Este cuerpo en el cual vives, vas a salirte de este cuerpo. No vas a permanecer en ese cuerpo. Entonces, si es cierto que el Señor les dijo, el día que comas esto, la muerte te va a sellar, te vas a tener que morir. ¿No es verdad eso? Por eso pregunto, si no fuera así, entonces los seres humanos no nos moriríamos. Pero entonces es así, porque lo que dijo Dios hace más de 4,000 o 6,000 años atrás, a Adán, hasta ahorita, puede ser comprobado y sigue siendo comprobado. Cada ser humano que nace aquí en la tierra, nace para morirse. Se oye muy criminal, pero esa es la verdad. Así es de que nosotros, hermanos, nuestros hijos, se van a morir. No nos gusta escuchar de estas realidades, pero mejor es que las confrontemos de una vez. Y seamos conscientes que son realidades que por más que nosotros no queramos, nuestro deseo no puede impedir lo que Dios ya determinó que sucedería. ¿Ah? Número 2, dijo, si tú te comes ese fruto te va a impartir un conocimiento que tú no conoces. Es el conocimiento del bien y del mal. Es decir, vas a entender por qué se rebelaron los ángeles y vas a entender por qué se rebeló el mismo diablo. Vas a saber que hay una ley que gobierna mi creación y es la ley de mi palabra. Mientras obedecen a mi palabra, se mantienen cubiertos por la vida, cercanos a mí. En cuanto la desobedecen, se separan de mí y la muerte los comienza a gobernar. Entonces, hermano, dentro de cada ser humano hay un conocimiento que se expresa en forma de bondad y en forma de maldad. Lo hemos dicho anteriormente. Dentro de nosotros hay un sentimiento de hacer el bien, pero también de hacer el mal. ¿No es así? No lo reconocieron, pero los que no lo reconocieron, todos modos, es igual. Porque dentro de todos los que estamos aquí, hay, hermano, un sentimiento de hacer el bien y un sentimiento de hacer el mal. Un pensamiento de hacer lo bueno y un pensamiento de hacer lo malo. Solo para que se compruebe que lo que nuestro Padre Celestial le dijo a Adán, hasta ahora lo podemos reconocer que existe en nosotros. La ley del bien y del mal. Todos los seres humanos los tenemos. Esto explica por qué hay gente que no ama a Dios, que no se ha rendido a los pies de Cristo, que aún resiste a Dios y resiste a su palabra, aún ellos hacen cosas buenas. ¿Por qué? Porque la ley del bien está dentro de ellos. El día que te comas este fruto va a entrar en ti una ley, un conocimiento que no tienes. ¿Qué? Después de que entre vas a tener un conocimiento doble, dos impulsos dobles. Vas a querer hacer el bien y vas a querer hacer el mal.
Y número 3, el día que de él comas, te va a separar la muerte de mí. Hasta ahorita no es comprobado eso. Que por causa, hermano, de esta sentencia, la muerte entró en el mundo. Dice la Biblia, hermano, en Romanos, que por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte está en todos los hombres, por cuanto todos los hombres tienen pecado. ¿Es cierto esto o no? ¿Sí es cierto o no? ¿Qué es el pecado? El pecado es la maldad en sí, hermano. Escucha bien. La palabra pecado tiene varios significados, pero el más importante de todos es el que menos los cristianos conocen. Pecado significa errar al blanco. Pecado significa no hacer lo que Dios nos dice. Pecado significa desobedecer las leyes de Dios. Pero en realidad, hermano, la esencia misma del pecado a Pablo se le reveló a través del libro de los Romanos, lo dejó escrito. En el libro de Romanos dice en el capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley de Dios es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley de Dios, porque tampoco conociera la codicia, si la ley de Dios no dijera, no codiciarás. Observa muy cuidadosamente el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin el mandamiento el pecado está muerto, o dormido, o inactivo, que es lo mismo. Pásate al versículo 17 al 20. Dice, de manera que yo ya no soy quien hace aquello. O mejor, vamos a leer el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive ¿dónde? En ti. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive dentro de mí. 21 y 22. Así que queriendo yo hacer el bien de Dios, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre nuevo, el interior, me deleito en la ley de Dios. Si vistes, hermano, con cuidado, dice lo siguiente. Que el pecado es la misma maldad. Y la maldad es una ley que vive dentro de tu carne. No creas que hay, me está tentando, estoy teniendo una tentación, es el diablo. Debes de saber si es el diablo o es el pecado que vive dentro de ti o es tu carne rebelde. Porque todas nos tientan. Pero aquí dice que la única forma que Pablo conoció esa maldad que vive dentro de su carne es cuando él se vio en el mandamiento de Dios. Pablo comenzó a verse en los mandamientos y el mandamiento que le descubrió esta ley que vive dentro de él fue la codicia. Porque en cuanto vio que la ley de Dios decía no debes de codiciar, Pablo decidió voluntariamente con sus fuerzas tratar de dejar de codiciar. Y cuanto más trataba esta ley, esta maldad que está viviendo dentro de su cuerpo de carne, se despertaba oponiéndose a su voluntad. Y como el pecado es más fuerte que la voluntad de Pablo, dice que al final terminaba haciendo lo que no quería hacer. Dice, entonces, ¿qué me está pasando? Estoy confundido. Después Dios le revela, mira, las cosas están así. El pecado vive dentro de tu naturaleza humana. Está inactivo. Solo se despierta
cuando tú voluntariamente tratas de obedecerme. No hay manera en que tú puedas hacerlo despertar hasta que te determinas a obedecerme. Porque en cuanto te determinas a obedecerme, el pecado se despertará y luchará contra tu voluntad, tratando de arrastrarte otra vez para que seas esclavo de él, para no liberarte de él, y terminarás haciendo lo que no quieres hacer. Por eso Pablo dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero lo hago por la siguiente causa: el pecado vive dentro de mí. Esa fuerza malvada que se despierta cuando yo quiero hacer la voluntad del Padre, vive dentro de mí. No vive en el vecino. Viven todos los seres humanos que nacen en esta tierra. En todititos. No hay excepción de ninguno. Alguien puede decir que los niños están puros. Espérate que crezcan, para que tú le veas cómo el pecado que vive en ellos se va a comenzar a mostrar. Se va a comenzar a manifestar. Todos, absolutamente todos. Escucha bien. No hay niño puro aquí en la tierra que nazca. Todos vienen contaminados de pecado, de rebelión, de obstinación, con la ley integrada dentro de ellos del pecado, con la ley del bien y del mal integrada dentro de ellos por causa de la herencia de Adán. Así que, hermano, el único niño puro que nació tiene un nombre: fue Jesús de Nazaret. Los demás, todos están corrompidos. Perdóname, no es algo personal contra tus hijos. Estoy enfatizando algo, hermano, de acuerdo a la Biblia, ¿ok? No te sientas atacado personalmente a tus hijos, nada que ver con tus hijos. Yo tengo hijos y tengo nietos. Qué bonito niño, ¿verdad? Mira qué bonito. Espérate tantito, que dejen de ser inocentes y pasen a la conciencia. Y entonces, al pasar de la inocencia a la conciencia, el pecado en ellos comienza a despertar. Y les ayudan mucho las hormonas. Entonces comienzan a comportarse. De aquel niño muy bonito, y príncipe y reina, comienzan a mostrarse medio monstruosos, ¿verdad? Medio, ¿qué le está pasando a este? Nada, que ya pasaron de la inocencia a la conciencia y ahora están conscientes de que algo cargan. Y comienzan los pleitos. Mira igualita que tu madre, mira igualito que tu padre. ¿Cómo? Pues si son herencia de sus padres. ¿Ah? De tal palo, tal astilla. La réplica, es tu réplica. ¿Cómo que mi réplica? Si tu réplica, mira. Lo mismo que haces, lo está haciendo ella, lo está haciendo. Lo mismo que hiciste tú, lo está haciendo ella, lo están haciendo ellos. A mí no me eches la culpa, dice el papá. ¿Cómo de que no, papá, si tú eres culpable? Se la pegaste todita. Antes, hermano, me enojaba con mis hijos, ¿verdad? Pero cuando a Dios me abrió el entendimiento y me dijo, tú se las transferiste, dije, ay, ahora los veo con compasión y misericordia. Le decía a mi hijo, hermano, cuando se me empecé a desviar el mayor, yo no te enseñé eso, o me viste a hacerlo. No, entonces, ¿por qué estás siguiendo esos pasos? No lo sé. Y luego que comienzo a observar las herencias y comportamientos por ambos lados de sus padres, dije, con razón, ingrato, la traes de herencia. Yo no te la enseñé, pero la traes de herencia. Esclavo a esto, esclavo a esto otro, esclavo a esto otro. Pero veo, hermano, la familia de dónde viene y digo, con razón la traes tremendo. Te voy a decir algo, estás desgraciado hasta tu muerte, pero hay esperanza, hijo. Si le das la oportunidad a Cristo, te libera de esa vida miserable y te introduce en una vida nueva, en la vida de la resurrección, en la que se libera de todo este sistema corrupto. Pero no, hermanos, somos esclavos de las herencias que traemos de nuestros padres. Fíjense lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Hermano, los soberbios en la carne, y hay muchos cristianos todavía soberbios en la carne. Yo no soy esclavo de nadie. Yo dirijo mi vida como yo quiera. Sí, te voy a decir cómo te la estás dirigiendo. El pecado que vive en ti te está controlando y no te das cuenta. La rebelión de tu carne te está controlando y no te das cuenta. La ley del bien y del mal que está en ti te está controlando y no te das cuenta. La rebeldía, que aparentemente según tú es libertad, no es más que pura esclavitud a la corrupción. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, hermano, está esta herencia corrupta de Adán y que no puede ser quitada al menos de que moramos a esta vida. Cristo nos ofreció la solución. Por eso Dios se hizo hombre en Cristo. Por amor a esta raza caída y corrompida humana. La única forma, hermano, de rescatar de la esclavitud del pecado, de la carne, de la ley del bien y del mal, de la muerte y de Satanás, la única, no había dos ni tres formas, era que Dios mismo se hiciera hombre, semejante a los hombres corruptos, contaminados de muerte y de destrucción. Si quería arrebatarlos de esa vida, Él tenía que matar esa vida en Él mismo, para que todos aquellos que vengan a Cristo y se unan a Cristo sean participantes de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. La vida nueva en Cristo, hermano, conoce la abundancia de Dios, la abundancia del reino de Dios aquí en la tierra. Esclavos somos del pecado, de la carne, del mundo, de estos sistemas corruptos, pero Cristo nos libera de estos sistemas. Cristo nos libera de la carne, Cristo nos libera del pecado, Cristo nos libera de la ley del bien y del mal, Cristo nos libera de la muerte y Cristo nos libera de Satanás. Demasiados años viví en esclavitud como por todavía dejarme esclavizar por estos miserables enemigos. Amo la libertad, hermano. No sé si tú, pero yo amo la libertad. Si el único libertador me la ofrece, ¿por qué la rechazo? No hay, hermano, solución para ningún ser humano en la tierra excepto Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que tomó cuerpo humano para en ese cuerpo humano destruir y quitar el poder al pecado de la carne, destruir el pecado y la rebelión de la carne, destruir la ciencia del bien y del mal, destruir la muerte y destruir a Satanás, que tenía derecho sobre esta creación caída en pecado. Pero la nueva creación en Cristo nos libera de todo esto, hermano. De todo esto. Esto significa lo siguiente, que cuando reciba a Cristo en mi corazón, dice su palabra, el que se une al Señor resucitado, se vuelve un espíritu con Él. El Espíritu Santo comienza a introducirme en las victorias de Cristo y me dice, considérate muerto al pecado, pero considérate vivo a la vida nueva que Cristo te ha dado. Si te consideras muerto al pecado, me permites que yo opere ese milagro y lo experimentes en tu vida. Eres participante de lo que Cristo hizo a tu favor. Cuando recibes a Cristo, te unes a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Porque en Cristo mueres a la vida vieja. En Cristo se sepulta tu vieja manera de vivir. Pero en Cristo inicia la vida nueva, la vida de la resurrección, la vida que se libera de todo este sistema corrupto, del sistema de la muerte y del sistema de Satanás. Hermano, los que están muertos en Cristo y viven, hermano, prácticamente a diario la vida en Cristo, se liberan de estas cosas. Cristiano que todavía tiene miedo a morir es porque está esclavo de la muerte. ¿Por qué, hermano? Fíjate, alguien que estaba en Cristo, ¿cómo lo dijo? Para mí, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los cristianos que están todavía esclavos de la muerte no quieren morirse. Oyen de la muerte y tiemblan. No me quiero morir. El diablo le dijo a nuestro Señor, ¿sabes que tu creación, los seres humanos, todo lo que tienen, darán a cambio de no morirse? Porque se aman tanto, aunque viven en una vida corrupta, llena de pecado, llena de maldad, no se quieren morir a esa vida.
Porque están tan acostumbrados en vivir en miseria, en esclavitud, en miedo, en temores y en inseguridades, que se conformaron a su esclavitud. Por eso cuando el Señor nos ofrece la libertad, no la queremos, porque estamos tan acostumbrados a ser esclavos, que no tomamos la mano de aquel único que nos liberta. Pero yo recuerdo muy bien aquel día en que el Señor me dijo: cuanto más le tengas miedo a la muerte, más le darás poder a la muerte sobre ti. Ah, sí, se trata de eso. Pues entonces yo le digo a la muerte: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor a través de mi vida. No tienes miedo que te maten, nada. ¿Cómo de que no? Nada. Pues si me matan es porque Dios se lo va a permitir. ¿A poco le voy a tener miedo a un hombre miserable que traiga un revólver o algo y que tenga intenciones de matarme? Mira, ni una bala me toca, si no es la voluntad de Dios. Pero si permite Dios que entren todas las balas en mi cuerpo y me quiten la vida, era voluntad de Dios. Porque así andamos con temor, ¿no? Mira, ahora un tirador activo entró a la Walmart. Ahora un tirador activo antes. ¿Cómo hay tiradores activos ahora, hermano? Que no sabes si te va a tocar uno ahí en la tienda, en la escuela, en el mercado, en el restaurante. Porque en todos lados andan, hermano, los asesinos. Ya no respetan nada, se meten donde quiera a quitarle la vida al que quieren quitarle la vida. Y los cristianos tienen miedo. Me vayan a matar. Cuando tienes miedo, solamente muestra la esclavitud en el que estás a la muerte todavía. Por eso el Señor dijo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que tiene poder de tomar su cuerpo y su alma y echarlo en el infierno. El hombre puede matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Y lo que es eterno no es tu cuerpo físico, sino tu alma. Que hay un fuego cruzado, ni modo. Estaba en el tiempo equivocado, en el lugar equivocado, nada que ver con eso. Era tu tiempo, por eso tuviste que estar ahí. Pero hermano, si vivo con miedo a la muerte, voy a tener miedo a andar en el mercado, en las escuelas, en todo lado, en esta iglesia. ¿Y qué tal si se mete uno aquí? Pues que se meta. Y si se mete es porque Dios le dijo a los ángeles que están ahí en la puerta: háganse a un lado, es mi voluntad que entren. Pero si no entran, los ángeles que están custodiando esa puerta se van a poner firmes y ellos van a ver: no podemos entrar. Porque esa iglesia tiene guardaespaldas. Porque esa iglesia está cubierta, porque está protegida. Pero si el eterno Dios le dice a esta cubierta de ángeles: háganse a un lado. Y luego, hermano, que vaya diciendo ¿cómo se dice? El asesino o el sicario, como tú le digas: no queremos matar al pastor de esta iglesia, sino a todos los que están aquí. Más lo dije por decir, porque se me ocurrió. O no queremos matar a ninguno, nomás al pastor que está aquí. ¿Cuál es la intención? ¿Quién sabe cuál será? ¿O cuál es el permiso de Dios? No sabemos. Lo sabremos después de que pase todo. ¿Ah? Por eso, hermano, yo les he dicho a ustedes: guarden su corazón, mantengan limpio su corazón, porque no saben el día ni la hora en que el Señor te va a arrebatar de un solo momento. Si hoy, hermano, al salir fuera mi último día aquí en la tierra, yo debo de pensar: estoy listo. Estoy en una condición espiritual agradable al Padre, para que en cuanto muera, los ángeles de Dios tomen mi alma y me lleven al paraíso eterno, y ahí me entren en reposo hasta la resurrección de los muertos. No lo sé, dicen algunos. Oigo a algunos cristianos que dicen: que venga el Señor ahorita. ¿Por qué, hermano? Porque ahorita estoy listo. Después en la tarde andan pecando, todos debilitados. Señor, tárdate, por favor, tárdate. Pues decídete.
Pero si andas listo todos los días, hermano, todos los días estás preparado. No te va a sorprender la muerte, no te va a sorprender nada. ¿Por qué? Porque estás confiando que aquel que te resucitó a una vida nueva, Él está pendiente de tu tiempo y de tu momento. Y si llega el momento de partir con el Señor, aquel que te llamó permitirá que entre la muerte a tocar tu cuerpo físico para que tu alma pueda salir a irse al descanso eterno para la gloria de su nombre. Es que quiero hacer lo que Dios dice, pero es muy difícil. Termino haciendo lo que no quiero. ¿Cómo nos liberamos del pecado? Ahí está un solo verso, mira, 3 versos, mejor dicho. Romanos 6, 11, 12 y 13. Romanos 6, 11, 12 y 13. Sabiendo esto, que vuestra vieja manera de vivir fue muerta juntamente con Cristo en la cruz, para que el cuerpo que le gustaba el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El 11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No permitan que reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus debilidades. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá señorío sobre ustedes, pues ya no están bajo las órdenes de la ley de Moisés, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo me libero de estos impulsos? Dice, yo ya te maté. ¿Cómo? Sí. Tu vida vieja ya murió en mí. Pero dicen algunos cristianos, pero yo siento que estoy muy vivo, porque se mueven muchos pensamientos y deseos y actúo de unas formas que yo sé que estoy completamente equivocado. Entonces la Biblia está mintiendo. No, hermano, estamos mal aplicando la Biblia. Esa es la razón. De la manera como Dios nos dice lo siguiente. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya estoy muerto a la herencia de Adán. Y como ser humano dice, ya no vivo para mí mi vida, la vivo para Él que me amó y se entregó por mí. Ahora vivo en la vida de la resurrección, porque cuanto le niego el poder de la vida a mi naturaleza humana y le doy preferencia a la vida nueva del Espíritu, comienzo a experimentar la liberación del pecado, la liberación de la carne, la liberación de la muerte y la liberación de Satanás. Todo, hermano, a concluir con esto. Si aprendemos, hermano, a llenarnos del Espíritu Santo, seremos libres de todas estas cosas. Aquí su palabra nos dice, mira, haz esto, presenta todo lo que tú eres a Dios, para que Dios entonces te imparta la vida de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo te haga experimentar estas realidades. Cuando somos, hermanos, muertos, o experimentamos, mejor dicho, la muerte conjunta con Cristo en las cosas de la carne, entonces nada de aquí de esta tierra nos atrae, ni nos controla. No nos controlan ni miedos, ni inseguridades, no nos controlan ni las noticias, no nos controlan ni nos asustan todo lo que se está oyendo, porque como estamos liberados de este sistema corrupto, ya no nos afecta, ya no nos afecta. Muchos temblores por aquí y por allá, ya no nos afecta. ¿Por qué? Porque sabemos que esto tendría que pasar. Porque sabemos que el Señor Jesús dijo que estos eran principios de dolores cuando se multiplicaran todas estas cosas. Mi naturaleza humana puede que me quiera apresar en el miedo y en el temor, pero mi naturaleza espiritual en Cristo me da seguridad, me da firmeza, me da estabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra de mi Padre dice, aunque se trasladaran los montes a la mar, yo te sostendré, yo te cuidaré. Entonces, que los hombres están hablando de muchas cosas, que sigan hablando.
Ya sabemos el final. Dije, ya sabemos el final. Pero ¿para qué esperarme a morirme para vivir la vida abundante que Cristo me ofrece? Si lo único que me dice es crea lo que yo te digo, y si no puedes creer, ¿qué tanto trabajo le da a la soberbia de tu carne decirme, Señor, no puedo creer, ayuda en mi incredulidad? Pero hermano, la esclavitud nos forma. ¿Recuerdas cuántos años tuvo esclavo el pueblo de Israel? 400, 30 años o 50. Bueno, esos, los que diga la Biblia. Cuando Dios los sacó a través de Moisés o por medio de Moisés y se enfrentaron a la primera prueba, ¿qué es lo que comenzaron a decir? Salió su mentalidad de esclavos. ¿Ah? Salió su mentalidad de esclavo. ¡Ay! ¿Para qué nos trajo Dios aquí a morirnos en el desierto? En Egipto tan siquiera teníamos papas, caldos, podíamos comer. Mira los esclavos cómo piensan. Desde que vine a Cristo me ha ido de la patada. Mira cómo piensan. ¿Ah? Hablas así porque no has aprendido a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Cómo que desde que vine a Cristo cómo me va? Yo también me quejé de lo mismo que tú y le decía, parece que cuanto más me consagro, más peor me va. Y el Señor me dijo, estoy matando tu soberbia, estoy matando tu terquedad, estoy matando tu individualismo. Cuando te mate, este sistema no va a tener poder sobre ti, solo mi espíritu. Le dije, entonces mátame de una vez. Porque hermano, como te decía, ¿cómo vas a estar en paz si tienes pleito con tu Creador? No hay paz. No hay paz para los cristianos que están resistiendo las leyes de Dios. No hay paz. El Señor dice en su palabra, díganle al justo que le irá bien, no así al pecador, porque le irá mal. ¿Por qué? Porque Dios aborrece. No, porque no quieren hacer lo que Dios les dice. Por ejemplo, muchos cristianos, su vida o su día común, lo usan tanto en estar pensando en ellos mismos, o en sus problemas, o en sus metas, o en su trabajo. Tanto usan su mente en esas cosas que no tienen paz. No tienen paz. ¿Cómo es algo tan irónico que el príncipe de paz vive dentro de ellos y ellos no tienen paz? ¿Por qué no tienen paz los cristianos? Porque están quebrando el mandamiento de Isaías 26:3 que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me la paso todo el día meditando en mis problemas, en mis achaques, en lo que no he logrado, en lo que sí he logrado, en mi nuevo carro, en mi nueva casa, en el triunfo de mis hijos. Todo el tiempo estoy meditando en un sistema caído, en un sistema corrupto, y al último quiero tener paz. Paz interior, paz mental, paz emocional, paz física, paz financiera. No hay trato aquí, dice Dios. Yo guardaré solamente en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque me demuestra que está confiando en mí. Ah, sí, Señor, sí. Y entonces, cuando quieres paz, completa paz, comienzas a hacer tu parte. Porque esta es una promesa condicional. Esto quiere decir, si no haces lo que Dios te dice, tampoco Dios va a hacer lo que te promete. Entonces, si hay una parte que yo tengo que hacer, es esta: que voluntariamente tengo que usar mi mente para meditar más en el Señor, más en su palabra, más en su propósito. Cuanto más educo mi mente a estar concentrada en el Señor y en su palabra, en su reino y en su propósito, más paz experimento. Pero cuanto más te desenfocas, más debilidad, más duda, más incredulidad, más desánimo, menos atractivo lo de Dios, menos atractivo lo que Él ofrece. Pues claro, el diablo ofrecerá todo lo que tu carne le gusta
Dios, por el contrario, no te ofrecerá nada a lo que tu carne le gusta. Te ofrecerá todo lo que tu espíritu clama, para que se fortalezca tu espíritu y tengas dominio sobre la carne. ¿Cómo me he visto, hermano, de la nueva naturaleza en Cristo Jesús? Dice su palabra, que entendamos bien esto, que nuestra herencia que traemos por Adán está inclinada a pecar, está inclinada a hacer lo opuesto a la ley de Dios. Pero nuestra nueva naturaleza en Cristo se deleita en hacer las obras de Dios, se deleita en obedecer los mandamientos de Dios. Está escrito en Romanos 7:22. Entonces, si dentro de mí tengo una naturaleza nueva, que es en Cristo Jesús, pero también tengo una naturaleza vieja, que es la herencia de Adán. Si yo quiero, hermano, que la vieja naturaleza no me gobierne para que me haga partícipe de todas sus desgracias, tengo que saber cómo cambiar interiormente a la preferencia que yo decida. Es decir, como lo escribimos en la hoja, mi vieja naturaleza está acostumbrada a mentir. Mientras yo mienta, me muevo en la herencia maldita que me heredó Adán. Pero si yo dejo de mentir, le doy preferencia a la nueva vida que no miente. Y al no mentir, hermano, comienzo a disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús, la que me libera del sistema de muerte que me heredó Adán. La herencia de Adán miente, la de Cristo no miente. La herencia de Adán es corrupta, la de Cristo no es corrupta, es justa. La herencia de Adán está corrompida y contaminada, la herencia de Cristo es santa y digna. La herencia de Adán es rebelde contra la ley de Dios. La herencia de Cristo se deleita en la ley de Dios. Y Dios, hermano, usa todo lo que tiene que usar para golpear tu carne, que todavía está muy viva. Mira, hermano, viviríamos en paz entre nosotros mismos si conociéramos cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Si conociéramos dónde nos colocó Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Si conociéramos cuál es la función que tenemos en el cuerpo, no andaríamos con celos ni envidias. No andaríamos deseando el ministerio de otro. Mira, hermano, yo no deseo ningún ministerio de todos los predicadores que hay en la tierra. Porque eso es soberbia. No, escúchame. Dios me dio un ministerio a mí, una gracia a mí y un encargo a mí. ¿Qué voy a andarle anhelando a otros? Tengo que estar metido con Dios para que me ayude a estar fiel, a entregar la misión que Dios me puso en mi corazón para salir fiel al final. Entonces, hermano, aquí venimos a la realidad. ¿Cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo? Con algunos hermanos que contienden contra la autoridad del pastor y que yo veo que los está llevando Dios o el enemigo para un lado que los va a destruir. Digo, si te estoy diciendo porque Dios te dice, tremendo. No es que yo me lo estoy inventando. Si yo te llevara guiando conforme a mis ideas, ten cuidado, ni me hagas caso. Pero si te estoy guiando conforme a la palabra misma que es Cristo, ¿por qué contiendes? Es que quieres controlarme. ¿De verdad? Quiero controlarte. No quiero controlarte, solamente te trato de guiar por el camino que Dios me ha guiado para que tengas victoria. ¿Qué victoria tiene el pastor? Hasta ahorita, hermano, no tengo ningún resentimiento con ninguno de ustedes. Ningún resentimiento, nada que me impida verlos a los ojos ni abrazarlos, aún sabiendo que tú hablas contra mí. ¿Qué es eso? ¿Esclavitud o libertad? Por supuesto. Porque si me libero de la queja, si me libero de la crítica, si me libero del resentimiento, entonces esas cosas no tienen poder de gobierno sobre mí. Pero si me apresa la queja, la duda, el chisme, entonces soy prisionero. Por más que cante, soy libre en Cristo, soy libre en Cristo. Mentira, no te engañes. La libertad es algo que se experimenta. Eres libre del chisme, eres libre de la crítica, eres libre de la insumisión, eres libre de la rebeldía, sí o no. Porque si no eres esclavo del pecado todavía. Pero hermanos, si somos libres de estas cosas,
Ya no maldecimos, sino bendecimos. Luchamos a favor de la fortaleza de la unidad espiritual de la iglesia y no en contra de la iglesia y no en contra de la debilidad de la iglesia. A algunos le tengo que decir, mira, no me gusta decir esto, pero te lo tengo que decir porque se me hace que no entiendes. ¿Quién es la cabeza de tu casa? Yo, inmediatamente dice. Yo. Le digo, ¿te gusta que tu esposa te refute tus órdenes? No. ¿Y tú crees que a mí me gusta que te refutes mis órdenes? Dale si puedes. Le digo, porque no te lo quiero decir, pero la cabeza después de Cristo en esta iglesia soy yo. Con todas mis virtudes y mis defectos y todo lo que veas en mí. A mí se me confió este rebaño. Sobre mí carga la responsabilidad de guiarlo, como Dios me dé licencia de guiarlo y como deseo tener más tiempo para meterme con Dios, para guiar más claramente a este pueblo. ¿Por qué no respetas? ¿Por qué te enojas tanto? Porque no te respetan tu autoridad y te sientes muy cómodo resistiendo la autoridad del pastor cuando te manda a hacer algo. Digo yo, ¿esa es sumisión o es rebeldía? Dilo, hermano. ¿Y tú crees que en rebeldía puedes operar en la santidad de Dios? Ahora te das cuenta por qué Dios no te levanta teniendo tan grande ministerio. Porque, hermano, el diablo opera sobre el fundamento de la rebeldía, pero el Espíritu Santo opera sobre la base de la sumisión. A veces a mi esposa se le olvida que yo soy el marido allá y le digo, hey. Y a veces no me hace caso y le digo, bueno, te encontrarás con aquel que asignó las autoridades. Y después cuando se encuentra con el que asignó las autoridades, viene y me pide disculpas. Pero también yo caigo. También yo peco contra mi esposa. Y ella me dice igual. Ay, sí, está atacando a tu esposa, Tengo mi padre que me defiende, me dice, Tengo mi padre que me defiende. Y yo puedo hacerme soberbio, hermano, y todo lo que yo quiera delante de él, que plácate, llorona, o lo que todo se me antoje. Pero cuanto más, hermano, resista las palabras de verdad que están saliendo de mi boca, más vara el Padre tiene preparada para darle a la espalda de los necios. A los esposos se nos olvida, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Como nos la pasamos más tiempo en el Face, viendo programas en la televisión, oyendo de cosas que no aprovechan. Pero el Señor, hermano, nos dice a los esposos que, hermanos, sepamos tratar a nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7, maridos, igualmente, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero el marido no le importa un comino este verso. Y entonces trata a la mujer como mejor se le antoja. Eso sí, dice que es un hombre de oración. Aplácate. Estás en el engaño del diablo, porque por más que ores, mientras tú no trates a tu esposa como un vaso frágil, como un vaso de honra, como alguien que es heredera de la misma gracia que tú, todas tus oraciones tendrán estorbo. Los maridos no dicen nada, pero de todas maneras es así. Imagínate, a mí se me ocurre tratar mal a mi esposa. Y luego de repente me paro a predicar aquí, o me paro a ministrar aquí, sin arreglar cuentas con mi esposa. Aunque el mensaje se oiga bonito, Dios no tiene el respaldo. No tengo yo el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice, cuando traigas tu ofrenda al altar,
cierra tus ojos y te acuerdas de que tiene alguien algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y ve, reconcíliate primeramente con tu hermano. Después de reconciliarte, trae tu ofrenda al altar que será recibida. Unos se pelean entre los hermanos. Unos no salen de la esclavitud de la crítica y de la acusación. Cualquier cosa que hace el pastor, ya están. El aprovechamiento para luego acusarlo. Luego murmurar contra él. Murmurar, hermano. ¿Así no me ayudas? Si hice algo mal, ¿por qué no te unes y oras por mí? ¿Por qué no me apoyas a construir esta obra? Con tus críticas la estás destruyendo en vez de fortalecerla. Yo quiero apoya guiado por el Espíritu. Y esta obra va a ser fortalecida también con tu ayuda. Digo, el Señor, dame tanto tiempo en el momento que tú me des tiempo para oír claramente tu voz y entonces puedo obedecerla como tú me lo mandas. Pero no me da todavía el tiempo que yo le pido. Algún día, tal vez me lo dé. Pero hermano, vivir la vida nueva en Cristo nos libera de todos estos sistemas. Tenemos que sobrevivir, tenemos que trabajar para vivir. Pero el trabajo nunca debe de ser prioridad número uno. Dios debe de ser la prioridad número uno. Dios. Después, nuestra familia. Enseguida, el servicio en la iglesia. Y cuarto, hermano, el servicio a los hermanos y a los hombres buscándolos para que vengan al arrepentimiento del Señor. La libertad es la oferta que el Señor nos ofrece. Dice, si ustedes permanecen haciendo lo que dice mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Cada vez que Cristo toma gobierno en un área de nuestra vida que lo resistía, ahí experimentamos libertad, ahí experimentamos reposo, ahí experimentamos calma, ahí experimentamos la vida del Espíritu que nos guía conforme a la voluntad del Padre, que nos guía conforme a los propósitos que el Padre ha asignado para nosotros y bajo su guianza. Dice su palabra en Romanos 8:4, que cuando somos guiados por su Espíritu Santo, andamos cumpliendo todas las demandas de la ley de Dios. Aquí lo importante es aprender a dejarnos guiar, y no por la carne, sino por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu, hermano, cuando brota de nuestro interior, su palabra lo dice en Gálatas 5:22. El primer fruto que brota del Espíritu es el amor, luego el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todo esto lo hace brotar el Espíritu de Dios cuando vivimos guiados por Él. Y dice su palabra que contra estas cosas no existe ley en la tierra que pueda esclavizarlas, sino que viviendo en amor vivimos en libertad. Viviendo en el gozo y en la paz del Señor vivimos en la libertad. Viviendo en la paciencia y en la bondad del Señor y en la fe que Él mismo nos imparte, andamos en paz, andamos en libertad. Cuando vivimos, hermanos, tranquilos, sabiendo que el Señor nos mandó a hacer lo que Él nos mandó a hacer, y que cuando lo hacemos, experimentamos la paz de la obediencia y de la sumisión a su palabra. Entonces, experimentamos la vida gloriosa que Cristo nos ha ofrecido. ¿Por qué amar tanto, hermano, la vida corrupta que nos heredó Adán? Cuando la vida de Cristo supera por mucho la vida de su Espíritu, la vida que nos ha ofrecido.
¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? Reconociéndolo, pidiéndole su ayuda, pidiéndole su guianza. En este momento, Padre, te damos gracias. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu obra perfecta. En el nombre de Jesús, Padre, tu Espíritu es el que planta tu palabra. Tú no envías tu palabra, Señor, por enviarla. Cumplirá un propósito por el cual envías. Padre, que tu Espíritu nos mantenga en tu palabra, en tu luz, en la luz de tu palabra. En este momento te agradecemos por cada semilla eterna que plantaste en nuestro corazón. Ayúdanos a guardarla para que el enemigo no la robe. Tú guárdala en nuestros descuidos también. Y permítenos experimentar la vida de la libertad, que es la vida de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos por todo lo proveído a nuestras vidas. También, Padre, damos